Can Busquets, Masclará o la Casa de Verges son algunos de los lugares en los que nuestro siguiente invitado ha grabado psicofonías. Esas extrañas grabaciones obtenidas en lugares en los que, a pesar de no haber nadie, se registran voces de origen desconocido. Algunos tratan de explicarlas con el fenómeno de la pareidolia, la capacidad de nuestro cerebro para dotar de sentido cosas que no la tienen. Sucede, por ejemplo, cuando vemos caras en las nubes o convertimos un sonido ininteligible en algo que interpretamos como un mensaje. Y sin embargo, algunas psicofonías parecen ser tan claras que para otros constituyen una prueba irrefutable de la existencia de entidades inteligentes no humanas. Pero, ¿qué metodología se sigue para obtener estos audios? ¿Cómo se analizan? ¿Qué historia se esconde tras escenarios tan sugerentes como la tumba de Kiko Sabaté o la base de Lorán? Y sobre todo, ¿qué podemos concluir a partir de estos desconcertantes registros sonoros? Para responder a estas y otras cuestiones, hoy tenemos con nosotros a José Luis Roche Herrero, investigador de la transcomunicación instrumental y autor del libro Ellos nos hablan, resultados y conclusiones de mis investigaciones psicofónicas, de la editorial Guante Blanco. José Luis, ¿qué tal estás? Pues Bienvenido. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Estupendo. ¿Cuándo empezaste con esto de las investigaciones de psicofónicas? ¿Llevas muchos años? No, relativamente unos 8 años debo llevar cuando empecé. Lo que pasa es que yo siempre he estado metido en el mundo del misterio desde pequeñito, siempre me ha interesado mucho. Lo que pasa es que era el tema ovni en principio, y luego por una de esas causalidades ya muchos años separado del tema del misterio y entré en contacto con un investigador que se dedicaba a recaptar psicofonías. Y bueno, empezábamos a ir a sitios abandonados, que es bastante interesante. Y me fui animando, vi que de vez en cuando parecía que captaba alguna voz. Y me compré mi primera grabadora, muy sencillita. Y bueno, a base de insistir mucho, nosotros, por ejemplo, empezamos a ir mucho, aparte de Can Busquets, a la base de Lorán, que era un sitio que nadie había ido a grabar allí, y ahí fui nada menos que 19 veces. Al principio, pues había días que no captaba prácticamente nada, pero de vez en cuando sí que captaba alguna vocecita, entonces con los cascos la subía, la aumentaba, y me di cuenta que empezaba a haber unas voces inteligentes que respondían a preguntas de algo que desconocíamos nosotros. Eso, claro, eso me empezó a picar más la curiosidad. Me compré otra grabadora, luego otra y así hasta 4, que son las que utilizo ahora. Cuando venía una compañera, Clara, que venía conmigo, estuvo viviendo bastante tiempo conmigo, llevaba otra. O sea, normalmente grabamos con 5 grabadoras y el audio del vídeo que grabamos siempre en la ronda de preguntas, también ese audio del vídeo se registra tantas voces como las grabadoras. O sea, eran muchos aparatos a la vez grabando. ¿Y sirve cualquier grabadora o con los años desde que empezaste a día de hoy has ido mejorando la capacidad técnica de los instrumentos que usas de grabación? ¿Cómo No, funciona? no, es que fíjate, yo es que veo muchos investigadores que van con aparatos carísimos, unas Claro. Tascam de 500 euros, le ponen micrófonos aparte, digo, vamos, tiene que grabar lo que hay allí, no lo que hay en el pueblo de al lado. Es un error muy, muy grande. Vale. Yo mira, con esta primera grabadora que me compré, me costó 20 y pico euros, para que veas tú. Dije, para empezar, tampoco te vas a gastar mucho dinero para probar. Pues he captado unas psicofonías con esa grabadora, vamos, como nunca las he escuchado antes. Y yo mis grabadoras son normales, yo uso una Tascam normalita, de unos 80 y pico euros, 2 Sony diferentes, son muy parecidas, pero son diferentes, una Olympus, y ya está. Es que son grabadoras normales. Y se captan, y bueno, y con nosotros siempre grabamos la ronda de preguntas que hacemos con con el móvil, y con el móvil se registran tantas voces, y es un móvil También normal. con el móvil se Sí, sí, sí. registran voces. Yo siempre cuando hago digamos, la investigación, limpio las grabadoras y limpio también el audio del móvil cuando se graba, porque a veces el vídeo en algunos sitios no se graba, no sé por qué, o se te corta. Eso pasa en muchos sitios. Pero en ese audio se registran tantas voces como las grabadoras. Y son coincidentes. A veces puede pasar que en una grabadora se registre algo que en otra no. Es que siempre me pasa. Siempre pasa hombre, eso. es que eso es lo que te da, digamos, la razón de que no es algo natural. Bueno, pero podría ser, José Luis, que tú estés en un lugar con 4 grabadoras, tú no oigas nada y de pronto en las 4 grabadoras aparezca la misma voz diciendo algo que tú no has oído, ¿no? Nunca me ha pasado. O sea, siempre se graba en una de las grabadoras. Y otras mis psicofonías son grabadas en un aparato. Y es curioso que en el momento que claro. se graba una voz en un aparato, en otra grabadora se graba otra voz diferente, en otra y en otra. Yo por eso en las investigaciones hago un vídeo con los resultados de cada grabadora, aparte del audio y el vídeo, si se ha grabado ese vídeo. Y son totalmente diferentes. Nunca, y las preguntas nunca son la misma voz. En cada grabadora se registran voces que dicen cosas diferentes, pero en otro sitio que he estado. Y tengo miles y miles. Y cuando tú ya tienes o sea, entiendo que pasas al ordenador, conectas la grabadora o las grabadoras al ordenador
Y ahí las limpias, a ver, no nos vamos a poner muy técnicos, Sí, ¿no? porque si no Pero un estaríamos aquí hasta poco, mañana. claro, pero ¿qué programa usas, por ejemplo? ¿Nos puedes Pues decir? uso el Adobe, espérate, ¿cómo se llama? Es que como es automático que voy a ordenar para que le doy, ni me fijo el Adobe, ya te lo diré. No me acuerdo, luego me saldrá. Es un programa normal de limpieza de audio. Ajá, Yo al principio captaba la superficial, que es la que capta la gente normal, la que se dedica a esto. Captas, tú, por ejemplo, haces una grabación, luego en tu casa, cuando estudias el audio, te pones los cascos, subes el volumen y escuchas a ver si hay una vocecita. Eso, sí, hay sitios que no captan ninguna. Yo, por ejemplo, lo que estoy ahora analizando no hay ni una. En cambio, vale. voy a hacer el sexto vídeo esta semana de voces, pero no hay Va- ninguna superficial. En la La casa superficial, es que para tú que nos escuchas la entiendan, voz. es, vale, de Y acuerdo. cuando escuchas el audio original, tú escuchas una vocecita, ¿vale? Vale, En la mayoría de sitios no hay ninguna. En Verges sí. En la casa de Verges hay muchísimas, como algunas que escucharemos, y son súper claras. Y la vale, capta, te repito, una de las grabadoras. vale. Eso solo es una. Y eso me di cuenta en un sitio más claro, que es el sitio que tengo más cariño, porque hasta entonces, en la cuarta visita, solo captaba superficial. Eran poquitas, pero alguna vez en cuando bastante potentes e inteligentes. Y a partir de ese día descubrí dónde estaba el 99% de las voces. Wow, vale. Entonces, tenemos dices que la mayoría de psicofonías que recoge la mayoría de gente son superficiales. Entonces entiendo que hay otras que son las profundas. Claro, son las que están debajo del ruido blanco, que eso no lo sabe nadie. Vale. Y eso, para acceder a esas voces ocultas, por así decirlo, también que tienes que quitar el ruido blanco de alguna Sí, manera. claro, eso es, sobre todo eso pasa en la ronda de preguntas donde es más claro. Yo siempre hacemos ronda de preguntas, hacemos una pregunta, dejamos 40, 60 segundos hasta la siguiente pregunta, Vale, subes el volumen de ese espacio que estamos, vamos, quietos y moverse sin hacer ruido. Subes el espacio y aparece el ruido blanco, el ruido este. Ahí escuchas, normalmente no se oye nada, ¿vale? Alguna vale. vez pues se oye alguna vocecita, pero normalmente no se oye nada. Eso hay que limpiarlo, ralentizar mucho, porque es curioso que van a mucha velocidad. Cuanto más profundas son, a más Ah, velocidad. sí, qué Sí, sí. dato tan curioso. No, pues eso nos pasa a nuestras voces. Yo me he dado Ajá, cuenta, por ejemplo, cuando hemos puesto una grabadora un poco lejos, si alguien de los que estamos ahí hace una pregunta flojito, al subir el volumen se acelera nuestra voz. Y tengo que vale. reducirlas también para que se entienda la pregunta que estamos haciendo. Esas Anda. voces, como están muy bajas, están en diferentes niveles, cuanto más bajo ese nivel, van a más velocidad. He traído una, por ejemplo, que escucharemos, se oyen tres frases muy claras y eso estará todo pegado y a mucha velocidad. Vale, de acuerdo. O sea, al ralentizarlo que se vuelven inteligibles. ¿Te parece si las Sí, escuchamos? claro. ¿Cómo se llama el archivo? Vamos a ponernos los cascos, si te parece. Empezaremos por Radio Liberty, si te parece, que es el primer sitio donde empecé a coger bastantes buenas psicofonías. Aquí son Vale, todas superficiales, ¿de acuerdo? de Yo hasta que acuerdo. no llegué a más clara, la cuarta visita, no empecé a ver, porque eso me lo enseñaron ellos. Yo siempre digo que me lo enseñaron ellos porque pasó una cosa muy rara y la única mañana que fuimos a ese sitio, ¿vale? Se me quedaban las cosas grabadas secas a la vez y estaban a tope de carga de pilas. En Madre cambio, la de mi mía. compañera, que es la primera que yo tuve, la baratita, esa de carga, no lleva pilas, y esa siguió funcionando. Y se captaron las voces impresionantes. Y cuando analicé esos audios, las grabadas empecé por la de ella. Y cuando subo el volumen entre pregunta a pregunta, no se oye el ruido ese blanco típico, se oía como un gorroteo. Golo, 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 golo. Y me extraño, digo, qué raro esto. Esa grabadora es la primera que tuve. Fíjate si la había analizado veces. Y después de Claro. ese día la analicé muchísimas más veces. Entonces fue cuando me decidí a subir el volumen, ralentizar, y vi que aparecía como voces. Qué Y fuerte. luego en las mías era ruido blanco normal, hice lo mismo y efectivamente empezaron a aparecer muchas voces. Y todos son voces. Los 40 segundos son voces. Lo que pasa es que yo puedo subir un 5% solo de las voces que hay. Vale. Algunas se puede escuchar bastante claras, otras cuestan más y la mayoría no puedo subirlas porque son muy bajas. Vale, 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 vale. Entonces ahora vamos a escuchar la primera psicofonía obtenida en Radio Liberty. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Sabes quién es este que hace la pregunta? ¿Tú no? No. Ah, ¿no? ¿Quién es? ¿Sabes quién es Jack Fletcher? Sí, claro. Pues es el que hace la pregunta en Radio Liberty. Lo llevamos una noche allí. Y Vale. la voz le llama Jax. Está superficial. A ver, vuelve a ponerla, por favor, ¿Necesitas Barna. alguna cosa? Jax. Es que en la misma ronda hago yo otra pregunta, no recuerdo cuál era, y una voz dice Mondie, una voz masculina, y vuelve a salir otra vez esta voz femenina que le llama Jax. ¿El Curioso. Mondie por qué? Porque él nació en Francia. Ah, vale, de ¿No ahí lo el nombre de sabías? Jax. No, 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 no lo ¿Ves? sabía. Pues es Jax Fletcher.
Yo bromeé porque digo, te ha salido una fantasma, como tiene Una tantos fans. fantasma. Esta fue la primera vez que nombran a alguien de los que estamos ahí. Luego eso pasa muchísimas veces, en muchos sitios nos nombran. Vale, vamos a por la siguiente. ¿Te parece? Vale, esta dice poder político. Poder político. Sí, Claro. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esa es una emisora que creó la CIA en Pals, en la Costa Brava, de 330.000 metros cuadrados. No era una emisora pequeñita, normal. Tiene una Vale. historia impresionante también. Ahí, por eso fui 19 veces a ese sitio. Y ahí se mandaban, aparte de propaganda de la Unión Soviética, que fue la emisora más importante del mundo, daba la vuelta de emisión por todo el mundo, daba la vuelta y volvía. Ajá. Y ahí también se mandaban mensajes codificados a los que tenían al otro del telón de acero, tenían espías, agentes, y le mandaban mensajes codificados desde esta emisora. Por eso dice poder político. Qué Porque fuerte. era lo que se estaba, era la plena Guerra Fría, y nosotros mandábamos ondas a ellos y ellos también mandaban ondas radio hacia aquí. Era como una guerra de ondas que había en la Guerra Fría. Claro, claro, De ahí viene claro, lo del claro. poder político. Qué curioso. Y ese primer sitio que me dan un dato que no conocía. Sabemos que había muerto un trabajo electrocutado cuando eso funcionaba, aquello se extrae en el 2001. Funcionó desde el año 59 hasta 2001. Y murió un trabajador electrocutado, no sabemos dónde. Bueno, sabíamos dónde había caído el cuerpo, pero no sabíamos el nombre. Y yo siempre que llegamos a ese sitio, ponía una grabadora, pregunté, ¿quién murió aquí? Yo entonces no sabía lo de Bajo Río Blanco. Igual me habían contestado tiempo antes, pero como no lo sabía, yo eso me fiaba de lo superficial. Pero un día pregunto y al analizar, oigo una voz que dice Ferro. Digo, ¿Ferro? Digo, bueno. Al sábado siguiente fuimos con dos ex trabajadores de 80 años, que no habían vuelto desde que cerró aquello en 2001. Y cuando pasaba por ahí, me vino a la cabeza, digo, a uno de los que venía, digo, el hombre que murió aquí, ¿se acuerda de usted? Dice, estaba yo ese día cuando pasó, se quedó un jefe de sección. Dice, tocó algo en una gran máquina que había en Electric que era chicharrado. Digo, ¿y sabe cómo se llamaba? Dice, claro, Ferro. No me digas. Entonces la llevaba yo, pues, que captaba poquitas en el móvil. Digo, un momento, mire lo que capté el sábado pasado. Se puso en la oreja y el tío se quedó blanco. Qué fuerte. O sea, Qué cosa más fue extraña. el primer sitio que me dio un dato que no sabía. Luego eso me ha pasado muchas veces. Me han dado datos que luego corroborar que son de verdad, son Ajá. auténticos. ¿Y tú qué crees? ¿Que las voces estas las emiten los espíritus, las entidades de estas personas fallecidas o que son impregnaciones de esa realidad que sucedió y se ha quedado No, es que registrada? hay dos tipos. Hay las inteligentes y las Ajá. residuales. Las residuales serían impregnaciones, por así Exactamente. decirlo. Pero es Ajá. que yo me he dado cuenta que lo inteligente, estas entidades inteligentes dominan los sonidos residuales y muchas veces me los han enseñado. Me han dicho, mira, y me lo han puesto. Vale. Qué curioso. Sí, es que esto es a base, por eso me voy aplicando cada vez más y me interesa más porque, Claro. y son inteligentes porque, ya te digo, se nombran a las personas que estuvieron allí, te nombran a ti, saben cosas de tu vida, a mí me han dicho cosas de mi vida, de mi compañera Clara, te dan datos que después compruebas que efectivamente lo que te han dicho pasó de verdad allí. O sea, son entidades de personas que han estado allí, para que murieron. Y podría ser que hubiera otro tipo de entidades, ya por especular, ¿eh? Que no sean humanas, No, de otras dimensiones. a ver, es que estas, digamos, entidades están en otra dimensión. Ajá. Si eso en él le llamaban interfase. Sí, Están sí, en, sí, sí. en una dimensión intermedia. Yo llamo entre dos aguas. Están un tiempo ahí hasta que yo digo que van a, digamos, a nuestro hogar de verdad. Esto no es nuestro hogar. Y esas personas, por un apego a la casa, como con la vieja de Casa Verges, o personas que han muerto trágicamente con más clara, queda un tiempo en ese espacio intermedio. ¿Vale? No quiere decir que estén en el sitio, siempre fijos. Yo he grabado, por ejemplo, en una cueva, 80 y pico psicofonías. Una cueva que está al alto de una montaña, 70 metros de profundidad. Ahí no pasó nunca nada ni vivía nadie. Y tengo 80 y pico psicofonías, unas súper claras e inteligentes. Son entidades que van, vienen. Claro, a saber cómo es, en todo caso, si existe esta interfase que no sé si decir que leyes de la física las regula, ¿no? Pero, en fin. Eh, dices que un lugar que para ti es muy especial es Can Busquets. No. Can Busquets es el típico. Más clara, Más clara. disculpa, Es que más Can Busquets es el clara. típico sitio que se inventan muchas historias, que esto es mentira. En el libro pongo la historia real del sitio. Vale, Que van sí, muchos a sí. inventar una historia, luego vienen otros a inventar otra historia encima de esa para vender, para. Sí, 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 es un lugar Yo lo que del cuento que se ha hablado es la mucho. historia real de los sitios. Pero el lugar con el que tú dices que es un lugar muy especial para ti es Más Clara. Sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar alguna de las psicofonías que obtuviste ahí? Vale. ¿Vamos con ello? ¿Nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre? Sí, sí, parece una voz. Eso está. ¿Nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre?
No acabo de entender el nombre que dice. Es Kiko. Ah, es Kiko. Es que era Kiko Sabaté, el number one, el máquina number one que hubo. Qué fuerte. Fue el enemigo público número uno del régimen franquista. Estuvieron Sí, 15 sí, años sí, tras de sí, él sí. y no podían capturarlo hasta este sitio que fue la última misión que él hizo, en Más Clara. Él logró huir en un cerco de 5 guardias civiles, él y 4 compañeros suyos, él logró huir y acabó en San Fernando, donde lo mataron, y ahí está su tumba, que también Graves ponían en su tumba. Qué fuerte. ¿Y obtuviste más en este lugar, Pues en tengo Mascara? unos 30 vídeos, me parece, de psicofonías. He ido 9 veces. Dice el técnico Barnat que nos pone la siguiente. Vale. ¿Está aquí Roger Madrigal Torres? ¿Cuántos años tenías? ¿Está aquí Roger Madrigal Torres? ¿Cuántos años tenías? Aquí dice, lo han matado. Él pregunta por uno de los compañeros de Kiko. Este y otros se rindieron en la mañana del día 4 de enero de 1960. Ellos llegaron a esa masía el día 3 y Kiko se escapó por la noche. Rodeado, repito, 5 guardias civiles había. Imagínate, este tío tiene una historia, pero vamos, alucinante. Sí, sí, de película. Y estaba herido. Y sus compañeros dijeron, tú vete que si te pillan te van a matar. Y dice, nosotros a la mañana siguiente nos rendiremos, porque no hemos hecho nada, era la primera intervención que hacían. En el libro explico muy bien toda la historia. Y a la mañana siguiente, cuando se rindieron, los cogieron y llevaron a otra masía, que en Verdera, que ahora no queda nada, a unos 800 metros de Masclara, los torturaron y de vuelta a Masclara los ametrallaron. Yo sé dónde cayeron los cuerpos de todos. Y por eso mi hijo, este es mi hijo, pregunta por él y dice, lo han matado. Igual que Clara, mi compañera, pregunta cómo podemos contactar con vosotros y una voz profunda dice, todos murieron. Qué fuerte. Porque es verdad, todo lo que te explican, y me han dado datos aquí, que al año siguiente mi hijo encontró un libro que te explica con todo detalle todo lo que pasó allí de Castellón de Francia, y voces que me decían cosas, no sabía por qué. En el libro te explica por qué. O sea, esas voces me habían avanzado la historia que yo no conocía. Es alucinante. Qué cosa curiosa. Y José Luis, ¿nunca has sentido miedo en estas circunstancias? ¿En alguna ocasión? No, porque es que no hay nada malo. Yo nunca Vale. he pillado ningún demonio, ni me han dicho Vale. nunca nada malo. Mira, aquí en Masclara tengo mucho cariño al sitio, aparte que fue donde me enseñaron dónde estaba el 99%. Pues esa cosa que pasó, es como, yo mira, hasta esa cuarta visita lo que pillaba era superficial. No era mucho, pero de vez en cuando había una bastante potente. Y a partir de ese día no volví a pillar ninguna superficial y fui 5 veces, me has ido 9 veces a este sitio. Y tengo de estas de Bajo Río Blanco súper claras. Pero hasta ese día dijeron, ahora te espabilas. Estamos aquí, ahora te espabilas. Es súper curioso. Qué curioso. Más lugares. Tenemos, bueno, la casa de Verges, la casa de nuestra amiga Marta Fontana, Sí. que escribió un libro. Marta Fontana es ilustradora, es cantante y tenía una historia familiar en Verges. Toda la familia veraneaba desde que ella era pequeña en una casa en la que pasaban eventos muy extraños. Entonces, hace 3 o 4 años se puso a indagar en la historia de la casa, se dio cuenta de que había un cementerio medieval, puede ser, si recuerdo bien la Un historia. cementerio que se utilizó 800 años hasta el siglo XVIII. Un cementerio en la casa. Bueno, estaba alrededor de la iglesia, que era la Zagrera. Eso Eran es. 30 pasos de ancho alrededor de la iglesia, y la casa está a 5 metros detrás del ábside. Es que la casa está en un sitio también, al lado de donde era la cárcel del pueblo, también pared con pared. Sí, 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 es Está en una un sitio- historia, sí, es sí. una historia fabulosa. Pueden buscar el libro La casa de Verges. Y aquí nuestro amigo José Luis la acompañó, a ella y a su hermana Gemma. Fuisteis a ver si recogíais. Sí, porque es las conocí, psicofonía, como ya ¿no? te conté, por una causalidad de las muchas que aparecen en mi vida. Sí. Y yo no sabía nada de la casa de Verges. Y me dijo Marta, dices, pues podemos ir un día a grabar. Digo, pues vale, yo lo que sean sitios nuevos me encanta. Claro. Y fuimos era un 5 de enero de 2021, me parece que era. Sí, de 2021. Y estuvimos 3 horas y media en la casa con 6 grabadoras. Lo que te decía antes, Marta tiene una Tascam, mismo modelo que la mía exactamente. Nunca pillaron lo mismo, cada uno pillaba una cosa diferente en el mismo momento. Y grabando, hicimos 2 recorridos por la casa. En los recorridos saqué un vídeo, total, saqué unos 40 vídeos de psicofonías, y algunas son alucinantes, porque ahí, sí, como te he dicho, hay mucha superficial. Sobre todo yo las llamo EVs, que decir entre voces, que eso me di cuenta en la base Lorán. Mientras que estamos descansando, hablando de otras cosas, en ese momento se cuelan voces muy claras, esas son súper claras, que hablan sobre lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo, se meten en la conversación, como algunas que tenemos aquí bastante claras de Verges, por ejemplo. Pues vamos a escuchar, ¿no? Alguna de estas de la casa de Verges.
Bueno, aquí hay tres voces. Una dice asesino, otra dice la ha asesinado y otra dice ha muerto. Esto es una EV, lo que te acabo de decir. Ajá. Esto para los que dicen que no hay que tocar los audios, esto estaba comprimido. Si no tocas el audio no escuchas nada, ¿vale? Vale. Eso tuve que ralentizar muchísimo y me aparecieron estas tres voces. Antes de esta, también pillé en otra habitación otra que decía Salvador asesino. ¿Qué dices? Sí. ¿Quién era este hombre? Pues el hombre que vivía en la cárcel, que está pegado a la casa precisamente, que era el hombre que traía la verduras cuando veía su huerto y la familia bromeaba, mira, tu novio, tu pretendiente. Luego se enteraron que ese hombre había estado en la cárcel por haber matado a su mujer. Madre mía, Si qué te fijas, historia la voz dice, truculenta. la ha asesinado, en femenino, porque se refieren a él porque mató a su mujer. Qué O sea, fuerte. todas las psicofonías te hablan sobre la historia del sitio. Incluso de esta persona que no vivía en la casa, vivía al lado de la cárcel. Claro, lo curioso es que tú obtengas datos antes de saber nada de la historia de la casa. ¿Tenemos alguna más? Sí, para escuchar? hay, por ejemplo, la de la vista cerrada, es de las mejores otra EV que encontré en la casa. Ajá. Y ahí quiero preguntar yo por la puerta, si es una puerta. Si está en la puerta, y quiero preguntar por qué esa pared está así. Es una voz de hombre. La habéis cerrado. Y ahí quiero preguntar yo por la puerta, si es una puerta. Si está en la puerta, y quiero preguntar por qué esa pared está así. La habéis cerrado. Estás muy clara. Y esto es Gemma, que cuando acabamos de hacer la ronda de preguntas a la habitación de los padres de ellas, que fue el primer sitio que hicimos la ronda de preguntas, estamos recogiendo con los pitidos que se oye las grabadoras, cuando apagas los incendios pitan. Y yo estaba recogiendo las grabadoras y en una de esas grabadoras, cuando ella está diciendo, la habitación de tía Conchita, que era la siguiente que íbamos a ir, tengo que preguntar si había una puerta, porque esa casa era más grande. Cuando había sido hospital de pobres a la Edad Media era mucho más grande. Entonces la cortaba por un lado. Y ella pensaba que había una marca de una puerta en la habitación. Y por eso dice ella, tengo que preguntar si había una puerta allí. Y la voz, como te digo, se mete lo que estaba hablando y dice, la habéis cerrado, como diciendo, la habéis tapiado. Y cuando fuimos a la habitación sí que parecía que había una marca en la pared como si hubieran tapiado una puerta. Qué fuerte. Decíamos que tú has publicado estas experiencias, las has compartido en el libro Ellos nos hablan, resultados y conclusiones de mis investigaciones psicofónicas, con la editorial de Guante Blanco. ¿Cómo se puede comprar el libro? ¿En Amazon? Sí, ¿Cómo? está en la Casa del Libro, en Amazon o en cualquier librería, la pides y te lo envían. Perfecto. Pues oye, hemos contado con muy poco tiempo hoy, José Luis. Además, es que esto también da para hablar largo y tendido. Casi que te diría de volver otro día y seguir escuchando tus psicofonías, porque es que tienes tantas que... Bueno, es que si madre mía. aquí hemos dado una pinceladita. Para hablar solo de lo que hay en mi libro estaríamos, pero un montón de horas. Bueno, así les ponemos los dientes largos a los oyentes y así que te busquen, que lean tu libro y que tengan así más ganas para la próxima vez que te tengamos aquí. Yo cuando ¿De quiera acuerdo? ya lo sabía, yo encantado de explicar. Hablar de estos temas me falta siempre tiempo. Sí, siempre pasa eso. Muchísimas gracias, José Luis. A ti, Adri. Gracias, hasta la próxima.